se van trabajando, las vamos dejando incompletas y llegamos a cierta etapa de vida y no entendemos por qué es que estamos enojados con la vida, por qué es que reaccionamos de cierta forma ante otros procesos de vida y repetimos patrones y conductas. Entonces, pues bueno, esta ponencia del día de hoy está con cariño, como siempre, como lo que saben que hace Hacer Laboral. Muy agradecida hoy con nuestra ponente, con Estela. Gracias, muchas gracias por su tiempo sobre todo. Y pues vamos a disfrutar este ratito, sobre todo ahora que se viene un día especial porque todo el mundo habla, pues hacemos alusivo un 10 de mayo, el Día de la Madre, ¿no? A lo que es la parte de la maternidad, de la crianza de la mujer, pero también a veces tiene que ver con dolores para quienes ya no está con nosotros o para quienes hemos tenido pérdida de alguien que queremos mucho. Entonces, pues bueno, eh, con mucho cariño, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, Estela, en este espacio. Gracias a todos ustedes siempre por conectarse nuevamente cada mes con la intención de seguir aprendiendo, compartiendo y conviviendo. Un abrazo a todos, disfrutemos este ratito, dense la oportunidad de estar y muy buenas tardes a todos. Adelante. Muchas gracias, licenciada. Les pedimos ojalá que tuvieran la oportunidad de abrir sus cámaras para poder visualizar sus rostros. Y bueno, pues sin más preámbulo vamos a dar inicio. Para esto me permito presentar a nuestra expositora del día de hoy, la licenciada María Estela Colín Chávez. Es licenciada, es socióloga, egresada de la FES Acatlán UNAM. Se especializa en Administración de Recurso Humano por la Universidad Nicolaita del Estado de Michoacán. Y desde entonces ha continuado adquiriendo conocimientos orientados al desarrollo humano y para la vida misma, como lo es la tanatología. Diplomados y congresos en los que ha participado. Salud humanista en la Universidad Pontificia de México, Desarrollo Humano y Organizacional en la UNAM, Administración Hospitalaria, Asociación Mexicana de Hospitales, Comunicación y Prevención Social, Universidad Anáhuac, Programa Neurolingüística, UNAM e IPN, Congreso Análisis Transaccional, MEXLAT, Alfabetización Emocional, MEXLAT, Congresos Anuales de Tanatología, Institutos Nacionales de Salud, Consultoría Tanatológica, Hospital Rubén Leñero, Aprendizaje Acelerado y Neurolinding, Fundeca, Microenseñanza y Formación de Capacitadores en el ISSSTE y Gestión Emocional en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Bueno, Tete, pues te escuchamos y muchísimas gracias por este tiempo que nos obsequias. Yo les agradezco la oportunidad de estar frente a todos ustedes. Reconozco y agradezco la invitación al Instituto Hacer Laboral ACE, a las dos Alejandras, a Aleco por la invitación tan amable, y les agradezco sobre todo la oportunidad de compartir esto que para mí es importante y que espero sinceramente pueda ser una herramienta para todos ustedes en estos momentos en los que todas las familias hemos pasado ya por duelos. Y para comenzar quisiera yo leerles. Ale, ¿me vas a ayudar a pasar las diapositivas? Listo. Ahí está. El tema, como dijimos, es cómo afrontar los duelos o las pérdidas por esta pandemia de COVID-19. Pasamos, por favor. La siguiente. Los objetivos ya los enumeró Ale hace un momento. Vamos a ir recorriendo desde todas las pérdidas que hemos sufrido por el COVID, el papel de la tanatología. Vamos a hacer un espacio especial para reconocer por qué somos un ser humano integral y a través de ello aprender a gestionar desde la neurociencia las emociones generadas por todos estos movimientos, por estas situaciones que estamos viviendo y, por supuesto, ofrecerles
una herramienta que espero sea de gran utilidad. Pasamos, por favor, a la siguiente. La otra, por favor, la que sigue. Antes de comenzar, yo quiero leerles, si les es posible, cierren sus ojos. Esta es una pequeña leyenda que se llama El Miedo. Y dice, cuenta una leyenda que iba la peste camino de Bagdad cuando se encontró a un peregrino. Él le preguntó, ¿a dónde vas? La peste respondió, a Bagdad, a matar a 10,000 personas. Después de un tiempo, la peste volvió a encontrarse al mismo peregrino, quien muy enojado le dijo, mentiste, me dijiste que matarías a 10,000 personas y mataste a 100,000. La peste le responde, yo no mentí, maté a 10,000. El resto se murió de miedo. ¿Y hasta qué punto el miedo representa en esta COVID-19, en esta pandemia, esa plaga que ha costado la vida no solo del personal médico, de las gentes que de pronto decimos, pero ¿cómo? Y todos empezamos a vivir una angustia terrible, terrible, terrible ante lo que la pandemia representó. Y es que eso mismo, ¿qué fue lo primero que nos instruyeron en todo el mundo? Primero, pues bueno, el confinamiento, todo mundo en su casa. Y el mundo entero empezó a vivir no uno, sino múltiples duelos que se combinaron en el interior de la familia, en el interior de la casa, y iban creciendo y creciendo las noticias que teníamos de todos los fallecidos propios y extraños que el COVID se fue llevando. Y así, bueno, pues nuestra sociedad perdió no solo la libertad, los empresarios perdieron sus empresas y con ello miles de trabajadores que perdieron sus fuentes de ingreso. Y finalmente, bueno, la pandemia no solamente cobró la salud o la libertad, sino la vida de nuestros seres queridos. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí les quise mostrar una pequeña gráfica en donde de fuera hacia adentro lo que pareciera más cotidiano, el asistir a la escuela, el tener las reuniones familiares, nuestros compromisos deportivos, las celebraciones religiosas que todas las iglesias se cerraron, las actividades lúdicas, ya no podíamos salir a buscar, a divertirnos, tampoco. Y más aún, ¿a quién queríamos más? A los abuelitos, a ellos menos que nadie debíamos visitar. Y por supuesto la cuestión laboral. Todo eso, a una parte más interna de nuestra vida, nos fue poco a poco minando, atacando y trastocando, considerándose esto, por supuesto, una crisis material, una crisis de salud, pero sobre todo emocional. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cuál es la función de la tanatología? Si nosotros analizamos primero el significado tanatológico, vamos a tener que tanatos quiere decir muerte y logos quiere decir estudio o tratado. Luego entonces la tanatología se entendería o se encargaría de estudiar la muerte. Pero en la medida que fue avanzando este conocimiento, este estudio, entonces tuvimos nosotros esta cuestión de reconocer en nuestro devenir, en esas pérdidas laborales, en esas pérdidas de rompimiento. La licenciada Alejandra Mondragón lo decía hace un rato, esas pérdidas que fueron dándose poco a poco y que entonces representan en nosotros un duelo. Entonces, ¿cómo intervenimos nosotros como tanatólogos? Bueno, a nosotros nos toca ser el facilitador en la resolución de la pérdida o de los apegos pendientes.
A esto le llaman duelos no resueltos. Entonces, seremos los facilitadores para que el paciente, y al igual que sus familiares, sean llevados compasiva, amorosamente al restablecimiento de sus actividades cotidianas con la mayor normalidad. Por supuesto que esta pandemia nos ha hecho vivir diferentes realidades, diferentes normalidades, y ahora que las autoridades nos están presentando un país con el semáforo verde casi en su totalidad, esta situación representa aún más la zozobra de cómo vamos a regresar si faltan tantos y tantos pobladores que reciban su vacunación, y cuando esto mismo propicia que las personas bajen la guardia. Entonces, vamos a analizar, a regresar un poco a esta parte del duelo. Hablamos de... Bueno, ¿sí me escuchan? Hola. ¿Continúo? ¿Sí me están escuchando? Sí, sí, te escuchamos. Gracias. Gracias. Ok. Vamos a entender primero qué es el duelo. Etimológicamente significa dolor o luto. Y bueno, desde la tanatología, ese duelo se considera como una experiencia o un proceso que vivimos los seres humanos que hemos experimentado cualquier tipo de pérdida, ya sea de una persona o de algo significativo. Entonces, el quehacer de la tanatología ya no va a ser solamente por la muerte de un familiar o un ser querido, sino por la misma pérdida de algo significativo, como puede ser nuestra libertad a causa del COVID, como puede ser la pérdida de nuestras relaciones amistosas, como puede ser la pérdida de nuestro trabajo o de nuestros ingresos. Ese es un duelo, un dolor que estamos viviendo, y entonces el duelo será el proceso que nos permitirá identificar y reconocer las herramientas con las que nosotros podremos retomar nuestra vida. ¿Cuál es la función? Bueno, pues dar expresión, dar salida a esos sentimientos que nos agobian en este momento ante el próximo regreso a la nueva normalidad. Comprender, por supuesto, cuál es la fase de ese duelo que estoy viviendo, para que al saber que eso es parte de un proceso normal, yo sepa pues que no estoy tan mal. Y poder entonces ir reconociendo las herramientas con las que yo cuento para, por supuesto, regresar a lo que ya estamos llamando como nueva realidad. Pasamos a la siguiente, por favor. La siguiente es el duelo del que les estaba yo hablando. Lo pasamos, por favor. El siguiente, la función del duelo, reconocer las herramientas. Esta es la parte. La madre de la tanatología fue la doctora Elizabeth Kubler-Ross, quien dedicó toda su vida a estudiar todo lo que alrededor de la muerte se va dando. Nos dejó un legado impresionante. Están viendo. Son las fases de duelo que de entrada son el shock. ¿Cuántos de nosotros al recibir una noticia tan fuerte como la muerte de alguien quedamos en shock? No atamos ni desatamos. Una segunda fase es la negación. No podemos aceptar que nuestro ser querido haya muerto. No lo aceptamos, no lo aceptamos y no lo aceptamos. Una tercera fase es la ira o el enojo. Y entonces nos tornamos en contra del mismo difunto, de nuestros familiares más cercanos, y si practicamos alguna religión, seguramente en contra de Dios.
Y como dicen los dichos mexicanos que reflejan las verdades, no buscamos quién nos lo hizo, sino quién nos lo pague. Hay otra fase que le llaman regateo y que esta es, así como su nombre lo indica, bajo nuestras creencias, pedirle a Dios o al mismo paciente que está muriendo, no te mueras, no te lo lleves, Dios mío, aguántame a que llegue mi hermana, aguántame a que nazca mi hijo, aguántame. Ese regateo en donde damos incluso algo a cambio. ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que expresan desde el fondo de su corazón, expresan esa necesidad y ese cambio de, Señor, llévame a mí, no te lleves a mi hijo, no te lleves a mi madre? Ajá. Otra fase es la depresión. Esa depresión que todo mundo o casi todo mundo hemos vivido a consecuencia de este encierro, en donde, pues si no voy a salir, pues ¿para qué me baño? ¿O para qué me levanto? O simplemente hoy no quiero ni abrir los ojos. No tengo ganas de comer, no tengo ganas de nada. Y la última de las fases es la aceptación, que no la resignación. Estas fases nos ayudan a reconocer el hecho consumado y a partir de ahí reconocer que mi vida, que la vida de los que sobrevivientes deberá continuar. Y algo muy importante que quiero comentarles es que esto no es una regla que se deba seguir 1, 2, 3, 4. No. Hay quienes inmediatamente entran a la decepción. El regateo puede ser antes de que fallezca el familiar o de estar ya por decir, ya pasé por la negación y ya voy en la ira y de pronto me regreso a la negación. No hay una regla propiamente, pero sepamos que esto es un proceso, así como se dice, catárquico, para reconocer en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestros sentimientos, que ciertamente la vida va a cambiar porque ese ser querido ya no va a estar con nosotros. ¿Qué es lo primero que debemos entender tanatológicamente? Pasamos a la siguiente, por favor. Entender algo que a mí me sirvió muchísimo y espero compartirlos con ustedes de la misma manera, es que nosotros somos no un solo cuerpo, somos un ser humano integral. Una parte es la parte biológica que alimentamos, por supuesto, con lo que comemos, con lo que nos ejercitamos. Otra parte es la parte psicológica o intelectual, que estudiamos, que leemos, a dónde asistimos. Eso va ayudando a formar nuestro intelecto y nuestra personalidad. Y una parte determinante es la social, que empieza justo en la familia en donde aprendemos a relacionarnos unos con otros, en donde momentos como estos nos permite brindarnos solidaridad, fortalecer lazos y aprender a amarnos, por supuesto. Y hay una parte que generalmente olvidamos y que es básica, más aún en los momentos de crisis, y que es la parte espiritual. Y aquí no va a importar para nada que sea católico, sea apostólico, sea budista, sea judía, no importa, no importa. Es nuestra relación primero con nosotros mismos y después con un ser superior, que al ser superior me protege y al ser superior yo voy aprendiendo a aceptar, insisto, aceptar, que no abandonarme, aceptar esas voluntades. Y entonces, de esa manera, les comparto, pasamos a la siguiente. Vean esto. Doña Elizabeth Kubler, que vivió con amor la muerte,
logró reconocer en ella, o más bien, logró quitar de la muerte ese peso de dolor, ese peso de angustia, ese peso de tan lastimero por el solo hecho de nombrar la muerte. Ella dijo, para que lo entendiéramos, y a mí me ayudó a entenderlo, nuestra vida asimila a ese gusanito que empieza a caminar, que va buscando el mejor lugar, tal vez el más alto de ese árbol. Y como ejemplo, tenemos a las mariposas monarcas que vienen desde Canadá y que cuántos kilómetros y kilómetros siguiendo una misión llegan hasta nuestro país, anidan en los árboles, forman su capullo y cuando alcanzan su madurez, en el caso de nosotros es nuestra maduración espiritual, cuando ya hemos cumplido nuestra misión, cuando entonces nos deshacemos de este capullo que es nuestro cuerpo, nos deshacemos de este capullo dando libertad a nuestra esencia real como seres humanos, a ese espíritu que dependiendo la religión que profesemos, es un espíritu de esencia divina que vuelve entonces a su origen, a su fuente o a su creador. La siguiente, por favor. Vean si no es entender el concepto de la muerte diferente. Así lo entendió Elizabeth Kubler. Morir es trasladarse a una casa más bella. Se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda. Y es eso. La gran mayoría de nosotros profesamos alguna religión y en esa religión se nos invita a todos, porque en eso sí vamos a estar seguramente de acuerdo ustedes y yo, en que todas ellas nos invitan a vivir en el amor que es lo que nos da felicidad. Entonces, una vez que hayamos cumplido nuestra misión, y no importa la forma incidental, accidental o imprevista, ahí se cumple esta parte espiritual en donde la promesa divina nos dice que regresaremos a él. Vamos a pasar a la siguiente y más adelante les voy a hablar de esta promesa divina. Seguimos con la siguiente, por favor. ¿Qué ha pasado? Esta nueva realidad, hemos dicho, no solo se llevó y nos ha generado muchísimos cambios, sino que además de arrancarnos la vida de nuestros seres queridos, provocando un dolor inmenso, todos esos rituales que por generaciones hemos vivido y que ayudan al de nuestra alma, al momento de la muerte. Conocemos 10 gentes, si acaso murió de COVID, y si murió, nos entregan muchas veces solamente las cenizas. Vemos a un sacerdote permitido. Y si ustedes ven en la parte de atrás, y esto es compartir con ustedes diferentes momentos de duelo sufrido de manera personal, y entonces yo siempre, o al menos así se me enseñó a sentir el apapacho ante una defunción. Entre más flores llegan a un velorio, yo decía, ay, fue muy querido, o ay, qué padre, sí lo querían, son muestras de cariño. Pero resulta que ahora, ¿cómo voy a ir? ¿Cómo voy a llevar las flores si no puedo ir? Y resulta que cambiaron esas flores, esa presencia, por la presencia virtual
a través del Zoom que se hacía, que se estuvo haciendo en todas estas situaciones. Pasamos a la siguiente. Y entonces se nos recomendó, y hablo ahorita en pasado porque sé que en este momento ya se están permitiendo de una manera mucho más abierta, en algunos hasta irresponsables, porque con toda la restricción que al principio se entregaban las cenizas de un paciente COVID, hoy no, hoy llévese a su paciente, sí murió por COVID, lléveselo y haga lo que pueda, contamínese o haga lo que pase. ¿Cuál fue el reto al que tuvimos que llegar? Ahí está las cenizas de un paciente, solo les pidieron que fueran con una credencial a recuperarse, dice, a reclamar las cenizas de su paciente, de su difunto. Y entonces, ¿dónde queda esa fortaleza, esa y en manera con Dios ofrecerle un ramo, nada, ahora nada, y lo que nosotros tanatológicamente recomendamos fue, pongan sí un altar, pongan todas las flores que puedan, de su religión, pongan una imagen que les identifique, pongan una foto de su familiar. Y entonces, a través de los rezos que ustedes sepan, a través de una oración sentida, vayan despidiéndose. Porque de otra manera ese duelo queda pendiente. No se cierra el duelo porque no sentimos, no vivimos ese proceso. Históricamente estamos acostumbrados para despedir a nuestros dolientes, a nuestros difuntos. Pero bueno, el motivo principal de esta reunión es tratar de entender y tratar de dar un bálsamo a la herida que nuestro corazón o nuestra alma tiene por esos familiares, por esos seres queridos que ya se fueron. Pasamos a la siguiente. Esto seguramente lo han escuchado, pero a mí me llena de un gran sosiego, la promesa divina. Y esta es para todo el que cree en Dios y para todo el que tiene ese trabajo espiritual. Estoy preparando especialmente para ti una habitación en mi reino celestial. Cuando la tenga lista, te mandaré llamar. Dijimos originalmente que nosotros somos seres humanos integrales con dignidad divina de ese creador que formó mi cuerpo y le dio un soplo divino. En el momento en que me deshago de este cuerpo que es como el capullo de la mariposa, en ese momento mi espíritu regresa a unirse a lo que mi fe me ha enseñado, a ese Dios, a esa fuente divina de luz, como el concepto que nosotros tengamos, y entonces entender que esto que llamamos muerte y que nos duele tanto es un proceso, es una transición a algo mejor y ya algo que nos debe confortar y abrir nuestro corazón para que suceda, es saber que la muerte de un ser querido es similar al momento en que se rompe un perfume, se rompe el cristal, cuerpo de nuestro ser querido. ¿Y qué es lo que pasa? Emana, nos embarga ese aroma, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nos corresponde? Abrir nuestro corazón para que el perfume del amor de nuestro ser querido se quede siempre en nuestro recuerdo, pero principalmente en nuestro corazón. Y entonces, sabiendo que lo llevo yo en su corazón, me va a doler su ausencia física, por supuesto,
pero será un bálsamo, pero invaluable, saber que su amor, como el perfume, permanece en mi corazón. Seguimos, por favor. Esto representa, esta pandemia representó, como iniciábamos, toda una peste. Y varios amigos comentábamos que estaban viviendo algo muy similar a lo que tuvieron que sufrir los judíos nazis en Auschwitz, en donde, como dijo Víctor Frank, el objetivo era resistir. Ahora que estamos próximos al regreso, dar gracias a Dios de que hayamos resistido y reconocer que Dios llamó, porque ya tenía una habitación en su reino celestial, todo aquel que ya no encontremos. Eso mitigará nuestro dolor. Pero sobre todo, ante este regreso, se presenta como un temor, se presenta como una zozobra, el saber que irme otra vez al metro, ¿no es cierto? Pasamos, por favor, a la siguiente. Y aquí, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? ¿Su silencio quiere decir que no o que sí? Por el momento, ninguna. Correcto, porque vamos a pasar ya ahora a la tanatología, pero fundamentada desde la neurociencia y desde la programación neurolingüística. Están ustedes viendo un esquema que habla de nuestro sistema nervioso primitivo. Nuestro cerebro, debo aclarar algo. Yo siempre he dicho que Dios nuestro Señor, en ese soplo divino, nos dio un cuerpo, y ustedes estarán de acuerdo, un cuerpo que funciona cronométricamente. Y que bueno, con el trabajo, con la alimentación, con las presiones, va sufriendo y va siendo objeto de presiones, de enfermedades, de cuestiones. ¿Qué se requiere? Una farmacia que pueda regular esa sincronía que Dios hizo y que se llama sistema inmune o aparato inmunológico. ¿En dónde está la farmacia de este sistema? En nuestro cerebro. En nuestro cerebro, específicamente el hipocampo es el que tiene una mayor carga de desempeño en la producción de químicos cerebrales, que son los que activan cada una de las funciones que nosotros vamos teniendo en nuestro organismo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos enfrentamos, como fue la pandemia y como ahora representa el regreso a la nueva realidad? Representa peligro, representa crisis, vivimos estrés. Esto lo vivimos también cuando a través de nuestra vida nos enfrentamos a la competencia o a la rivalidad. Y en ese momento se activa eso, el sistema nervioso primario, el más ancestro. Se generan dos tipos de químicos cerebrales que son los que han permitido que el ser humano sobreviva. Porque, ¿cuántos de ustedes han tenido un susto tipo ya casi chocamos? Y entonces nos damos cuenta que la sangre parece que está corriendo helada por todo. Adrenalina recorriendo el cuerpo en un segundo. Hay otra todavía más fuerte que se llama cortisol y que esa no solamente nos va ante un peligro, no solamente nos va a impulsar a huir o a enfrentarnos, nos puede hasta paralizar. Y en estos tiempos modernos, esa parálisis o ese bloqueo se está presentando justo a través de
la depresión, por un lado, o bien a través de la angustia, de la ansiedad. ¿Por qué? Pues porque sabemos permanentemente que el peligro está frente a nosotros. Pero si nosotros damos pie a sentirnos en peligro, lejos de actuar con las medidas de seguridad, ¿qué es lo que sucede? Que nuestro cerebro va a estar secretando constantemente estos químicos, pero más aún, nuestro organismo va a reaccionar incluso antes que nuestro cerebro. Y entonces, ¿qué nos pasa cuando escuchamos la alarma sísmica? De inmediato, la gran mayoría corremos, nos ponemos histéricos y nuestro cuerpo tiembla como no sé qué, ¿cierto? Esa es la adrenalina, ese es el cortisol y esa es la respuesta primero de mi cuerpo y después de mi mente ante un peligro. ¿Por qué digo después de mi mente? Porque lo primero que hago es angustiarme lejos de respirar profundo y decir y buscar qué lugar es el más seguro para que si no puedo salir me pueda quedar. ¿Esto se puede o no se puede hacer? Claro que se puede hacer. Seguimos a la siguiente, por favor. Ok. ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Claro que se puede hacer si hablamos de que Dios hizo un cerebro y un cuerpo semejante al suyo, que es perfecto y que es fuerte y que es resistente. Ahí está. Ustedes lo están viendo. Nosotros podemos generar los químicos que son considerados tanto de la felicidad como de la inteligencia. De la inteligencia lo enfatizamos cuando estamos hablando con niños y jóvenes que van a estudiar, porque necesitamos para aprender o para ser felices la serotonina que nos va a dar tranquilidad. La acetilcolina, que en el caso de los niños, bueno, de toda persona que estudia, la acetilcolina es la que forma los paquetes de información cuando estamos aprendiendo algo nuevo para que cuando dormidos suban a la corteza cerebral. Otro más sería la dopamina. Son los tres principales, hay muchos más, pero estos nos ayudan a mantener la ecuanimidad, pero sobre todo nos ayudan a evitar que nuestras emociones se desborden. Por supuesto que debemos sentir miedo ante ante el sonido de la alarma sísmica. Pero si dejamos que la adrenalina y el cortisol nos bloqueen, igual me vuelvo loco, estoy en un quinto, sexto o un 10º piso y bajo corriendo por las escaleras como loco desesperado y me muero de una caída. No me morí del temblor, pero de la caída sí, porque no controlé. No, más que controlar, la palabra correcta es gestionar. ¿Qué es lo que debemos hacer? Ahí está. Primero, la respiración. Esa es básica. Nuestra respiración determina la fisiología de nuestro cuerpo. Y entonces, una vez respirando, adquiero conciencia y digo, ¿qué debo pensar? Pues, ¿cómo salvarme? ¿Sí? ¿Qué sucede en este momento? Bueno, debo salvarme y entonces mis sentimientos, mis emociones me van a permitir mantener un nivel de calma que auténticamente me permita actuar para salvarme en el caso del temblor. En el caso en el que nosotros estamos hablando de una pérdida, de tanta pérdida que hemos sufrido por el COVID. El hecho de respirar, de pensar y de fortalecernos espiritualmente nos ayudará a pensar. En el caso de mi madre o mi padre, ¿qué pasó? Pues ellos ya habían cumplido, más que cumplido, su misión en la vida, como hijos, como hermanos,
como amigos, como esposos, como padres, a lo mejor hasta como abuelos. Díganme ustedes si ellos no se ganaron ese llamado, ese paso que se llama muerte, y por llamarse muerte nos duele tanto. Por supuesto que se lo ganaron. Entonces, ¿qué pasa si por COVID no se ha dado, pero si llega a morir un niño? Exactamente. Muchas veces nosotros no nos alcanzamos a dar cuenta qué misión vino a cubrir un bebé. Hemos escuchado muchos casos en donde los matrimonios esperan con todo el amor, con todas las ansias, con toda la ilusión a un primer bebé, y ese bebé lo pierden. ¿Cuál pudiera ser? Yo no la conozco, pero busquemos ese lado positivo, ese pensamiento de salud. Pues simplemente vino a enseñar al cuerpo de esa mujer cómo debía prepararse. Seguramente también les vino a preparar emocionalmente a ellos dos, padre y madre, para poder ser lo suficientemente fuertes y amorosos para educar a un hijo. Nadie muere si no ha cumplido su... Así lo manifestó y lo comprobó doña Elizabeth Kubler con tantos y tantos estudios. No lo alcanzamos a entender, hay cosas que no alcanzamos a entender. ¿Qué es lo que nos corresponde? Vivirlas aceptando la voluntad de esa divinidad de la cual yo vengo, yo creo y un día retornaré. Pasamos a la siguiente, por favor. Este es un esquema que traté de hacer de la forma más clara. Es importante, y esto ya es parte del ejercicio, que constantemente analicemos en qué estamos pensando. Hay muchos profesionales de las ciencias de la salud mental que dicen la loca de la cabeza. Y es que, para poner un ejemplo, podemos decir, es que si me voy a subir al metro, no, con solo tocar el tubo, no, me voy a contaminar aunque me lave y me lave y me lave. Y entonces estoy dejando que la loca de la cabeza genere una angustia, en ese momento secreta mi cerebro los químicos ante la crisis o ante la amenaza, y entonces todo mi cuerpo hace que yo viva, sienta y sufra miedo, temor y angustia. Así funciona, directito. Cuando yo no me percato que estoy desde mi cerebro generando una mayor magnitud al peligro, porque el peligro existe, eso es cierto, existe, pero no con las magnitudes con las que mucha gente ha muerto por miedo. Entonces, cuando nosotros no nos damos cuenta de que pensamos y sentimos, eso se convierte en nuestra actitud cotidiana, en nuestra forma de ser. Estamos permanentemente en alerta con la emoción de que algo nos va a atacar, con el cerebro trabajando y produciendo cada vez más adrenalina, cada vez más cortisol, y nos intoxicamos. Pasamos por lo que nos permitimos pensar. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es ese cambio de paradigma? La ciencia lo dice. Tranquilito. Hoy que ya sabemos que nuestro cerebro, que nuestro cerebro va a generar los químicos de lo que yo piense o me permita pensar,
¿Qué está pasando? Va a temblar. Yo me permito pensar que me voy a morir y que quién sabe qué. Y la adrenalina y el cortisol me atacan y ya no di. Pero si yo conscientemente voy preparando mi pensamiento o mi conciencia, mejor dicho, para estar alerta de lo que pienso, podré decir, es la alarma sísmica, tengo tanto tiempo para bajar, alcanzo a bajar, no alcanzo, busco un lugar donde me resguarde. Eso es una proactividad, es permitir que el cuerpo, por supuesto alma y mi físico actúen en mi beneficio. Entonces, yo hoy entiendo que de mis pensamientos se van a generar los químicos, ya sea los de defensa que me pueden bloquear, que me pueden hacer entrar en estrés, que me pueden llegar hasta la depresión o que me pueden provocar un ataque de angustia, que hasta la gente empieza a adormecérsele la pierna, los brazos y se bloquean. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ser consciente de mí mismo, de mis pensamientos. Y entonces yo entiendo que si respiro profundamente, voy a permitir que los químicos de la inteligencia y de la felicidad actúen, permitiendo que mi organismo está en equilibrio. Eso quiere decir homeostasis, el correcto funcionamiento de nuestro organismo. Y entonces, aquí la parte espiritual. Yo creo, con una fe que me da esperanza, que ese Dios creador mío y todopoderoso me permitirá, con todos esos químicos, con toda esa posibilidad de pensar con calma, con serenidad y buscar mejores opciones, alcanzar la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La capacidad que todo ser humano tiene para sobrevivir a situaciones extremas y acoplarse a esa nueva vida. Esta es la idea, esta es la clave, ser consciente de nuestros pensamientos. Pasamos a la siguiente, por favor. Y aquí la parte de la espiritualidad, esa resiliencia de dónde nos va a venir, de ese análisis que tengamos nosotros de nuestros pensamientos, considerando, bueno, pues que la espiritualidad es algo que al no conocer se nos presenta como misterio. Y esto no es algo que se someta a leyes físicas. Dios no es una regla física. Es lo más profundo y lo más sabio que tenemos nosotros en nuestro ser, justo por ser seres humanos con esencia divina. Esa espiritualidad es una fuerza, así, una fuerza que desde el centro de nuestro ser es lo que nos permite vivir nuestras experiencias desde la experiencia más cercana a nuestros valores. ¿Cuál es mi valor o un valor espiritual? Pues que voy a regresar a la presencia de Dios, que Dios me ha prometido una habitación en su reino celestial y entonces vivir mi transición de diferente manera o aceptar y acompañar la transición de mis seres queridos, pero desde ese otro punto de vista, desde una forma en la cual ellos ya se ganaron el descanso, la transición, el siguiente nivel. Esta es la fuente de la energía que nos permite resurgir y, por supuesto, adaptarnos a esa nueva modalidad, a esa nueva forma de vivir sin la presencia física, pero mucho más fortalecidos porque el amor de nuestros seres queridos está en nuestro corazón. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Qué significa significar? Es encontrar un por qué, un para qué y sobre todo
sobre todo un motivo para seguir adelante. Hay una frase que con todo mi cariño les quiero compartir y que es una enseñanza de vida de mi gran maestra. Un día me dijo, la vida, las personas, o tú mismo, te pueden ponerte en la situación más oscura y más triste. Aún ahí, tú tienes la decisión. Sufrir y quedarte mordiendo el polvo o aprender del momento, madurar como persona, trascender como ser humano. Para todos los que estamos hoy día librando el COVID y que hemos sido podados por la vida en esta transición, en estos momentos que por supuesto han sido muy difíciles. Nuestro tiempo nos obliga más que nunca a vivir. Cualquiera sea nuestra situación, disfrutémoslo, no lo suframos. Esto lo dijo doña María Estela Chávez, viuda de Colín. Y disfrutarlo es generar los químicos de la felicidad. Sufrirlos es generar los químicos de la amenaza. Ahora les voy a pedir, por favor, bueno, la presentación termina aquí, la siguiente dice gracias, 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 la podemos poner para que desde el fondo de mi corazón les diga gracias. Espero que esto haya sido información importante para ustedes. Y ahora, para que esto verdaderamente sea taller, les voy a pedir que por favor, los que se puedan parar, se paren, por favor. Ponemos la imagen de todos, por favor. Dejamos imagen. Bueno, si quieren tomar los datos de su servidor, ahí están, pero ahorita los vamos a poner de nueva cuenta. Necesito que quien se pueda parar se ponga de pie y quien no se pueda parar, por favor, sentado en su silla, ponga totalmente recta su espalda. Las piernas deberán estar abiertas a la altura de nuestros hombros, separados, ¿sí? Y las manos también separadas. Si estoy sentada, las puedo poner sobre mis piernas, si estoy parada, a los lados. Y entonces, aquí va algo importante que, aunque parezca obvio, necesito hacer la mención. Cuando nosotros inhalamos, tenemos que inflar y llenar todo nuestro tórax de ese aire. Se los comento porque es muy común que cuando respiramos y como respiramos muy superficialmente, hacemos al contrario, inhalo y meto la panza, exhalo y la saco. No, por favor, al mismo tiempo vamos a inhalar, inhalo, inflando, llenando todo lo profundo que puedan, llenando todo su tórax. Descansamos un segundo y empezamos a exhalar suavemente hasta lograr desinflar totalmente nuestros pulmones, pero bueno, el tórax. Inhalo y exhalo. En esta parte de conciencia les voy a pedir que cada vez que puedan, inhalen profundo. Inhalen y exhalen. Vamos a mantener esta respiración profunda. Inhalo, exhalo. No es necesario que exhalen por la nariz, como les sea más cómodo. Si es por la boca o es por la nariz, exhalen, inhalo. Con la espalda recta, por favor, todos con su espalda recta. Derechita, inhalo y exhalo. Ahora, solamente la vista la voy a dirigir hacia arriba y hacia la derecha. Inhalo con mi vista hacia arriba y hacia la derecha y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo.
manteniendo la vista arriba y a la derecha. Inhalo, exhalo. Seguimos inhalando y exhalando. A mí, de manera personal, me gusta imaginar que ahí arriba a la derecha se encuentra la imagen de Dios Espíritu Santo, de esa paloma blanca que irradia luz, que irradia amor, y cada vez que respiro me lleno de su amor, me lleno de su bendición, y al sacar el aire saco cualquier tensión o molestia. Inhalo, jalando la bendición del Espíritu Santo con su luz que entra a mi cuerpo, inhalándolo y llenando cada célula de mi cuerpo, y al exhalar sacando cualquier tensión, cualquier molestia. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. ¿Descansamos, por favor? Lo hicimos solamente 2 minutos. Para quien esté sufriendo de angustia, de depresión, de tristeza profunda o de falta de ánimo, les pido por favor que este ejercicio lo hagan mañana, tarde y noche durante 5 minutos en cada ocasión. Me gustaría saber si alguno de ustedes se encontraba en una situación crítica y experimentó algún cambio positivo con este poquito de ejercicio que hicimos. ¿Nadie? Sí, yo. Rosy, dime, ¿qué pasó? ¿Cómo te sentías antes? Venía hasta como tensa. Bueno, estaba tensa, temblando Ajá. las manos por presiones que tengo. Ok, Y ¿hiciste el ahorita ejercicio? sí, sí lo hice y me siento como más relajada, tranquila y estoy pensando mejor. Ok. ¿Alguien más? Muchas gracias, Rosy. Yo, Gabriela. Gabriela. Bueno, durante el proceso que usted estuvo explicando, solo pensaba en mi mamá. Y ahorita con el ejercicio, como que ya me cayó el 20, como que estoy relajada, tranquila, con ganas de llorar, pero tranquila, nada más. Bendito sea Dios. Gracias, Gabriela. ¿Una tercera persona? Pues yo me sentía muy cansada, Tete, y ahorita hasta como que reviví un poquito. Sí, sí. ¿Qué es lo que pasa? Híjole, yo digo que es así como que nos conectamos con Dios y nos llenamos de su paz, de su armonía y de su fuerza, por supuesto. Y esto permite conectar hemisferio cerebral derecho con el izquierdo, porque ante la presión que estamos viviendo, esa conexión se pierde, o racionalizamos demasiado o sentimos demasiado. ¿Qué es lo que hacemos? Despresurizamos. Entonces, en verdad, ese solo ejercicio, mañana, tarde y noche, les va a cambiar la vida. De mi parte es todo. Espero que hayan sido verdaderamente herramientas con las cuales ustedes hayan aprendido y tengan más para afrontar esta nueva realidad. Y bueno, pues si hay alguna pregunta, estoy a sus órdenes. Gracias, Tete. Sí, tenemos una, dice, ¿cuál es la diferencia entre estrés y depresión? ¿Una sigue a la otra? El estrés es esa presión que sentimos ante, y valga la redundancia, ante las presiones o las amenazas externas.
empezamos a sentir, incluso física y emocionalmente, como si nos presionaran. Ese es el estrés. La depresión llega a un grado mayor. ¿Por qué? Porque de pronto ya no tengo ganas ni de levantarme. Ya pasaron 2, 3 semanas y mi tristeza no pasa de ahí. Y por la misma tristeza ya no como. Y por la misma tristeza ya ni me quiero levantar. Es una falta total por vivir, de ganas de vivir. No sé si quedó respondida la pregunta. Gracias, Tete. Que sí, muchas gracias, Tete. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta, algo que desee externar? Por ejemplo, bueno, en el caso de Gaby, pues es una persona muy fuerte que apenas afrontó la pérdida de su mami y que bueno, ojalá que este taller le esté sirviendo. Yo espero que sí, sobre todo si estamos hablando de una madre, yo que ya pasé por ahí, tengo la autoridad, como dijera nuestro presidente, la autoridad moral. No lo metamos. Yo tengo la autoridad de poder decir sí. Cuando mi mami se murió fue muy similar al momento en que se te rompe ese perfume y te quedas así como, me quedé sin nada. Yo te invito, Gaby, a que te abras a la posibilidad de reconocer que tu corazón está pleno del amor de tu mamá y que ese siempre estará contigo. Y por supuesto, no soy la única tanatóloga, hay muchas tanatólogos y tanatólogas. Si tú consideras que necesitas ayuda, acude por favor a un tanatólogo. Yo como ya muy personal, tengo la bendición de Dios de poder contar no solo con la neurolingüística, no solo con la logoterapia. Hoy día puedo combinar eso mismo y digo yo desde el software, esto es, a través de la meditación a nivel subconsciente, no es hipnosis, es autohipnosis y hay unos procesos mucho más avanzados de lo que es llamada la constelación familiar. Es un proceso en donde auténticamente logramos cerrar círculos despidiéndonos de nuestros seres queridos. Entonces, por supuesto que estoy a las órdenes. Si no te acopla, no te preocupes, pero si necesitas, sí busca a alguien que desde el corazón comprenda esa herida que tienes en el alma. Gracias, Tete. Mira, tenemos otra. Dice, en el caso de la depresión, ¿qué me recomiendas? En el caso de la depresión, este ejercicio mañana, tarde y noche, hacer ejercicio, por supuesto, hacer ejercicio. Y algo importante es apoyarnos con lo que hoy contamos, que es la aromaterapia. Hay desde flores de Bach, hay aromaterapia como tal. Si eso se dificultara, algunas son muy caras. Ya hay una línea nacional de la cual yo soy distribuidora, que se llama Blend. Hay Blend por todos lados. Y entonces hay flores de Bach para la tristeza, hay menta para mejorar nuestro ánimo. Y si no lo tuvieran tampoco, hay dos tipos de flores maravillosos. Uno que es la gardenia y otro más el nardo, en vivo o en directo. Es tal el efecto de estos dos que ayudan a generar la serotonina, la acetilcolina, la dopamina y otras más. Yo padezco de terapia porque yo ya no sabía ni qué. Y entonces tenía que combinar como 3 diferentes cosas con Juice, que era así como que un mundo de dinero. Después dije, no, hombre, pues ya nada más con saber cuánto me voy a gastar. No. Hoy día, si yo percibo que estoy bajo presión
o que me quiere dar mi migraña, agarro una florecita de nardo, la empiezo a oler, no saben qué maravilloso. ¿Cuántas personas estando en un velorio, el momento más difícil desde mi punto de vista es cuando están bajando el féretro de nuestro ser querido, y personas que han estado a punto de desmayarse empiezan a oler los nardos y eso les da una paz impresionante? Y por otro lado, también hay música, apoyarnos de la música. En este caso, si estamos hablando de depresión, les podría recomendar el bolero de Ravel. Y si no, vayan a terapia de té. ¿Y cuál es la dirección o cómo vamos? Ahí está, nos hizo favor de poner los datos, los datos, Ale. El teléfono, si gustan tomarlo, es el 55 16 86 03 59. En este momento estoy dando consulta presencial en Azcapotzalco y en Cuautitlán Izcalli. Para quienes fuera difícil esta situación, seguramente pudiéramos hacerlo de manera virtual. Muchas gracias, Tete. Por ahí levantó la mano Luisa. Te escuchamos, Luisa. Luisa. Hola, lo que pasa es que Hola. estoy ahí como que no entendía bien en qué momento podía participar, pero ya escribí mi pregunta. Muy No sé si te visualiza. Si quieres, pues adelante, si puedes hacerla, te escuchamos. Ok. Bueno, pues primera que nada, muchas gracias por la información, por compartir sus conocimientos. Yo creo que todos de alguna manera en este momento, desde el comienzo hasta este punto, hemos pasado por alguna situación similar. Y yo lo que quería preguntar es, ¿qué podemos hacer con aquellas personas que no creen en Dios o en algún tipo de divinidad? Y de qué forma los podemos ayudar sin abordarlo directamente desde esa óptica. Casi todo el mundo creemos en algo. Creemos, hay quienes adoran al mar, hay quienes a los sabios más sabios, o hay quienes se adoran a sí mismos. Entonces, significar es darle sentido a lo que pasó, de tal manera que si una persona que no profesa una religión, que no cree en Dios, y se murió su mamá, podemos hablar de que es la vida la que le permitió concluir ese ciclo de vida, porque todos tenemos un ciclo de vida y para muestra están las plantas, ¿sí? Nacen, crecen, se reproducen, mueren. Algunas no crecen, se mueren muy, muy pequeñas. En ese proceso es la ley de la vida la que nos permite, por supuesto, cumplir con un ciclo, valga la redundancia, de vida. Estoy viendo no sé si esto responde, Luisa. Sí, claro. Sí, muchas gracias. Digo, es que a veces es complicado encontrar como las palabras, las formas para abordar a veces ese tipo de situaciones que son tan difíciles porque la gente, todos en general, a veces nos encontramos muy sensibles o muy enojados y los que queremos ayudar a veces no encontramos como la forma correcta de acercarnos a las personas y no queremos empeorar la situación. Pero me parece una muy buena forma y pues muchas gracias por responder mi pregunta. Con gusto, muchas gracias. Por ahí estaba escrita otra pregunta, Gaby. No, Ale.
Bueno, más que pregunta, dice Claudia, muchas gracias, de verdad ha sido de ayuda porque así podemos asimilar un proceso doloroso de cuando perdemos a un ser amado. En mi caso, considero que me faltaba volver a conectarme con Dios y despedirme de mi mamá. La otra pregunta es de Geno, ¿cómo se manifiesta la tristeza profunda? Cuando estamos hablando de que estoy triste y se me están ya dando las ganas yendo las ganas de comer, hasta de levantarme, y pasan 4 semanas, esa tristeza ya es profunda y ya puede considerarse incluso como depresión. Muchas gracias. ¿Cómo nos despedimos de una madre? Aquí hay 2 cuestiones. Si la mamá aún vive y está en ese proceso de transición, lo recomendable, esto yo lo acabo de hacer, a ayudar a un primo y a sus hijos a despedirse de su madre. Si las personas tienen una religión, orientar primero esta parte de oración, de vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios, porque estamos aquí y para que nos ilumine. Y entonces, ¿cuáles son los puntos que se deben tocar? Primero, todo mundo tenemos no solo la vida como tal de nacer, sino la vida completa que agradecer a nuestros padres. Es importante que podamos decirles gracias desde el corazón a nuestros seres queridos y más aún a nuestra madre. También también puede existir el caso en donde, mamá, yo no sé qué pasó esa ocasión en donde sucedió tal cosa, pero, ¿sabes? Me lastimaste muchísimo. Me lastimaste muchísimo. Mamá, desde el fondo del corazón, yo te perdono. Y después, mamá, si yo siente o te ofendí o te provoqué tristeza y desilusión, mamá, perdóname. Y también pueden darse la bendición mutuamente. Pero sobre todo, darle esa libertad. Si nuestra madre es quien está muriendo, hacerle ver lo que decíamos hace un rato. Mamá, tú ya cumpliste como hija, como hermana, como esposa, como madre, como tía, como abuela. Diste tu vida, que esa es la misión principal que tenemos de acuerdo a la religión católica. Amarnos y amar a nuestros semejantes. Eso es vivir. Y entonces ya cumpliste con tu misión de vida. Amarte, diste tu vida en ese amor. Madre mía, ya te ganaste esa transición. Lo que sucede acá es que también histórica y culturalmente la muerte nos duele, nos pega y nos agrede. Pero si entendemos que es ese paso en donde estás siendo llamada a la presencia divina de Dios, entonces, mamá, ya te ganaste esa habitación en el reino celestial. Vete en paz, ve con Dios. Sí, es difícil. Es difícil. Yo tengo la enorme bendición de haber sido hija todavía no se usaba la tanatología, pero de 2 padres. La muerte de mi mami se anunciaba por lo delicado, por supuesto, pero ella fue preparando todo a grado tal de que dijo, y se bañan, porque cuando la gente llega a darles el pésame, los que se van fulminados, resurrección. Y quiero muchos cantos. Pero ese es el trabajo espiritual de saber
sí me voy a morir, pero ya a ustedes les di, les enseñé, les procuré, les pude. Así que se quedan con mi bendición, yo voy por esa promesa divina. Entonces, bueno, esa es esa nueva, esa amorosa forma de ver la muerte. Muchas gracias, Tete. ¿Alguien más desea compartir algo, alguna pregunta o para poder continuar? Gaby, te escuchamos, Gaby. Estaba escuchando a Tete y es curioso, yo me despedí así de mi mamá, puse mi mano en el corazón, le dije, madre, nada me debes, nada te debo, vete en paz, que Dios ilumine tu camino, sí me vas a hacer falta, pero ni modos, te adelantaste y yo te voy a seguir. Y voy a cuidar a mis hermanos, te prometo estar con mis hermanos. Quiero mucho a mis hermanos, pero también le dije, ya no voy a llorar, para que estés tranquila, vete en paz. Todo esto lo hice en un momento de tranquilidad. Estaba tomando un café y en ese momento me acordé de ella porque ella siempre tomaba su cafecito en la mañana con unas galletitas. Entonces empecé a platicar con ella. Sí me acuerdo mucho de ella, pero hay una cosa, no me acuerdo de lo malo, porque en realidad no viví cosas malas con ella. Al contrario, cosas muy buenas. Y yo le agradezco a mi mamá todo eso. Todo eso se lo agradezco y estoy en paz con ella y como le digo, vete en paz, nada me debes, nada te debo, estoy bien contigo. Lo único que te invitaría es a que abras tu corazón y descubras que su amor está en tu corazón. Gracias. Muchas gracias y me sirvió muchísimo esto para entender, para resolver yo Gabriela, el por qué una gente, un ser querido tiene que irse y por qué y para qué. Me sirvió mucho esta sesión, muchísimas gracias. Te lo agradezco a ti también. Bueno, pues tenemos aquí muchas gracias. En el Facebook también agradecen mucho tu participación de esa exposición. Mira, yo estoy yo también aquí moqueando. Digo, gracias a Dios yo tengo a mi mamá, pero más bien mi papá partió hace 6 años, ¿no? Entonces, es asimilar toda esta información. Y bueno, pues considerando tu tiempo, el de los participantes, y si ya no hay más dudas o algo que quieran compartir, pues querida Tete, perdón por la familiaridad, yo sé que por favor, gracias, compañeras del antiguo trabajo y amiga. Muchísimas gracias por este brillante taller que nos pudiste compartir, porque hoy nos llevamos una tarea de reconocer esta parte del duelo que es algo bueno, ¿no? Pero que tenemos que sacarlo. Por aquí leí hace rato, decía, el duelo es algo bueno, es la forma de ir a través de las transiciones de la vida. Entonces, esta es una frase de Rick Warren, en la cual nos invita a este proceso de cómo tener esta oportunidad de despedirnos y tener ese desapego, pero poco a poquito, respirando, ¿no? Sobre todo, ¿no? En ocasiones sentimos que no tuvimos la oportunidad de despedirnos y ahorita nos los explicaste perfectamente. Entonces, hagamos todos estos ejercicios que hoy nos compartiste y esa frase que pusiste, ahora es tu tiempo de vivir, disfrútalo, no lo sufras, lo cual nos invita pues a avanzar, ¿no? A avanzar en esta vida. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Laurita Suástegui, a nombre de la licenciada Ale Mondragón, quiere dar unas palabras. Adelante, Laurita, por favor. Muchas gracias, maestra Ale. Primeramente agradecer por parte del sindicato FRED y el Instituto de Hacer Laboral a usted, licenciada Lulú, excelente ponencia. El día de hoy nos ha dejado con la garganta ahora sí que temblorosa,
Agradezco también a las personas que nos acompañaron por parte del sector obrero, por parte de las trabajadoras del hogar y por la comunidad. Muchas gracias y muchas felicidades. Gracias, maestra Ale. Al contrario, muchas gracias aquí, muchas gracias por este hermoso taller que ha ayudado a reconfortar. Entonces, bueno, pues antes de terminar, voy a permitirme entregar de manera virtual este reconocimiento a nuestra expositora, Tete. Muchas gracias. Muchas gracias. A nombre también Gracias. del maestro José Luis Mondragón Paz, que es el presidente de la FRED, que él también está por aquí escuchando, conectado. Como te decía, la licenciada Ale Mondragón tuvo un inconveniente con el internet y entraba y salía, pero está presente, está en Facebook escuchando. Entonces, pues muchísimas perfecto, gracias nuevamente a todos. Y pues antes de retirarme, les invito para que este 10 de mayo nos puedan acompañar a la serenata a las mamás. Ahí donde tenía, bueno, a la serenata a las mamás, creo que ya por ahí tenían el dato, y si no, denme oportunidad de ponerlo. Es a las 6 de la tarde. Ay, ya se me trabó. Permítanme tantito. Ya ven que esto de la tecnología hay veces que no nos ayuda. Bueno, les comparto la invitación. No tiene palabra de honor. No, son como los toros dicen, no tienen palabra de honor. Así aquí está la invitación. Los esperamos, mamás, papás también, ¿por qué no? Este 10 de mayo a las 6 de la tarde vamos a tener una serenata a cargo del maestro Roque Avendaño. Ahí están los datos ya para que puedan accesar. Y bueno, pues sin más, con este día terminamos. Muchísimas gracias nuevamente, Tete, a todos nuestros participantes. Fue un gusto haber estado conectados, y también en Face, que recibe las felicitaciones por esta parte que nos compartiste. Muchísimas gracias, que tengan muy buenas noches. Igualmente, buenas noches.